Buenas tardes, hoy domingo 24 de mayo, día de elecciones, nos hemos acercado al barrio de Embajadores, donde hemos sido invitados por los chicos de la compañía Ollenga Teatro a ver el espectáculo Las estrategias del caos, una obra muy actual, con una temática muy social y controvertida que les arrancará muchísimas sonrisas, pero también les dará muchísimo que pensar. Así que vengan con nosotros. Donsta va a entrar entre camerinos en la nueva sala Viribó Teatro, para hablar no solo con los actores, sino también con la directora y con el dueño de la sala. Acompáñennos. Hola. Pues adelante, bienvenidos a Viribó. Vamos a ver qué nos encontramos en medio del caos. Bienvenida Carlota Romero, bienvenido Joaquín. Hola. Y queremos que nos cuenten ellos, después del tráiler que podrán ver a continuación, que nos cuenten cómo surgió la obra, cómo surgió el título de la obra, por qué esta obra y por qué su argumentación, así que esperemos que disfruten del coloquio. Esta obra no es una obra al uso, a pesar de que tiene escenas como todas y tiene una argumentación, pero tiene una estructura muy concreta. Se divide en clases, luego también tenemos raps y... Hay un rap que a mí me ha gustado mucho y es el de las definiciones de la RAE, en el que definen empresa, más adelante se define aval. Entonces me gustaría que me contarais un poco cómo surgió Estrategias del Caos, por qué el Plan África y un poco en qué os basasteis, dónde visteis la necesidad. Eso te puede contestar, yo creo, Joaquín, que es el autor del texto, con lo cual... Bueno, cuéntanos, Joaquín. Nace un poco de ellos, ¿no? Del grupo, que es de donde nace todo. Que hay un problema, una necesidad o algo que está sin cubrir, un hueco, que es el teatro hecho por gente joven para gente joven, ¿no? Y de mucha actualidad. Eso fue el comienzo del proyecto o las pautas. De ahí... ¿Cómo llegamos al Plan África? Fue un viaje tremendo, de muchas entrevistas, preguntas, cuestionarios y demás. Y de ahí llegué al punto en que había cierta conexión entre la parte más occidental y el resto del mundo, ¿no? Lo que es el primer mundo y el resto. Investigando sobre eso encontré una aplicación que es un cuento para niños que se llama Arriba y Abajo, que es el nombre que luego ellos ponen a su empresa, en la que se compara a un niño del primer mundo y a un niño de África, pues cómo consiguen agua, cómo van a estudiar, las cosas que son, digamos, normales en la vida de un niño, pero las diferencias abismales que hay entre un sitio u otro. Y de ahí salió el intentar aunar o ver cómo conviven estos dos mundos, ¿no? Que es el mundo en África y en España, por centrarnos un poco en lo que ellos más conocían. Investigando a través de eso sale o llega a mis manos ¿Quién invade a quién?, que es un libro que habla sobre las estrategias políticas o geopolíticas de España desde el colonialismo hasta el Plan África, que en sus dos versiones, de 2006-2008 y de 2009-2012. Y a partir de ese libro encuentro un montón de información sobre cómo las empresas, a través de estos planes gubernamentales, empiezan a meter el hocico para expropiar terrenos dentro de toda África, pero muy específicamente en Guinea Ecuatorial es un punto bastante caliente en este aspecto porque es un punto clave a la hora de las estrategias de gasoductos, oleoductos y demás. Y además somos primera lengua allí, es un país que está muy cercano a España, tanto culturalmente como política o económicamente. Bueno, yo creo que todos nos hemos sentido identificados al leer esa escena, ¿no? Y cuando la hacemos resulta muy gracioso porque la gente también se siente identificada con nosotros porque se ha visto en algún momento, se ha visto en esa situación, ¿no? Y es que nos pasa no solo cuando leemos contratos, sino en muchas ocasiones, ¿no?
que nos llegan cartas, me da igual de Hacienda, me da igual de qué tipo, que no entendemos absolutamente nada. Entonces está muy bien ponerlo aquí y hablar sobre eso, porque realmente creo que es algo que no comprendemos, por qué les interesa o por qué no, que no entendamos realmente lo que nos quieren comunicar, porque es una información que necesitamos nosotros, entonces parece a veces un poco ilógico que no seamos capaces de... No que no seamos capaces, sino que ellos no quieran que nosotros entendamos esa información. Sí, el uso que hacen del lenguaje, Eso ¿no? Para es. retorcerlo tanto que llegue un Eso punto en es. el que no se entienda Entonces, yo creo que aquí se hace cómplice de alguna manera al espectador con nosotros, porque todos nos sentimos en algún momento en esa situación. Y a la hora de estudiaros ese papel, Álvaro, por ejemplo, ¿tuvisteis muchas dificultades para entender un texto legal de esas características? La verdad es que es un poco gracioso porque, por ejemplo, esa escena en concreto nos ha pasado en la realidad a la hora de formar la compañía, con todos los papeles y tal. Entonces, cuando estábamos haciendo la compañía, viendo los papeles, llamando a uno y a otro, era como de joder, es que no entendemos nada porque esto aquí pone esto y aquí pone lo otro, y de algún momento te sales fuera y dices, joder, nos está pasando lo mismo que pasa en la obra, ¿no? Y de alguna forma pues ya vas uniendo puntos, lo que te pasa en la vida real de alguna forma va pasando también en la obra y tal. No sé, es algo que a la hora de preparar el papel es que cuando tienes la antena puesta, como que muchas circunstancias de tu vida se parecen o se asimilan mucho a la obra. Entonces como que vas cogiendo cositas y las vas metiendo al saco de las estrategias, y hay un montón de cosas que la gente se puede sentir identificada porque son problemas muy cotidianos, entre comillas. A todo el mundo le llegan cartas, todo el mundo tiene problemas con el gobierno, el sistema, de una u otra forma, y el problema del lenguaje es increíble, porque parece que de alguna forma nunca le interesa al gobierno decirte las cosas de una forma concreta y en una frase, ¿no? Siempre te intentan revesar y utilizan un lenguaje que entienden 4 personas, cuando debería entenderlo la mayoría. Sí. De hecho, cuando estuvimos montando la escena, de alguna manera hicimos, intentamos entenderla, porque al principio no la entendíamos, ¿no? Entonces, o sea, lo que luego les pasa a los personajes nos pasó. Entonces dijimos, bueno, aquí está el crédito, aquí el aval, aquí está nuestro proyecto, esto es nuestra empresa, estos somos nosotros, y entonces fuimos moviendo los ¿sabes? No, fue un tapón de un bolivic. Fue un bolivic, un vaso y un tapón de botella. Esto es el contrato, esto es el crédito. Entonces, si yo te doy el boli a ti, ¿a quién pertenece el tapón? Entonces, Eso está grabado, además. Está grabado porque al ensayo, te lo tengo grabado en el móvil, porque dije, esto es oro, ¿no? Como ellos mismos estaban jugando con todo eso, intentando entender, ¿no? Porque y claro, discutíamos. y dije, si esto es lo que ocurre en la escena, es esto. O sea, es gestión empresarial para dummies, ¿no? O sea, Pero ¿a quién pertenece? es así porque me acuerdo de la película de Margin Call, que le dice, una empresa súper empresaza en Estados Unidos, en Wall Street, tal, que está a punto de quebrar. Y entonces tiene una noche donde tienen que decidir si declararse en bancarrota o no, o salir adelante vendiendo la deuda. O sea, jodernos a todos, ¿vale? Entonces, en una noche tienen que decidir, y están ahí los super jefazos, y le dice un empleado que sabe mucho al jefe, lo que pasa es esto, mira, está bien claro porque Plaza, bla, 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 se lo cuenta, y el jefe dice, a mí me lo cuentas como si fuera imbécil, ¿vale? Entonces, repítamelo todo, pero como si fuera tonto. Y es increíble como es cierto que todo cambia, y lo vuelve a explicar y dices, claro, ahora sí te entiendo, ahora sí, ¿no? Pero yo creo que están tan acostumbrados a utilizar ese lenguaje enrevesado que hasta ellos mismos probablemente lo entiendan. Pero en realidad, ¿hasta qué punto quieren o no que te enteres? ¿Hasta qué punto? ¿Por qué eso no se da en los colegios, por ejemplo? O sea, a mí es lo primero que se me ocurre. ¿Por qué a mí nadie me ha enseñado de esto? ¿Es necesario o es que no quieren que yo me entere? Entonces ahí entra el título, las estrategias del caos. ¿Hasta qué punto esto es un caos? ¿O hasta qué punto ese caos está Completamente pensado y planificado. Planificado por quien le interese, así. a quien le interesa eso. Por eso yo hoy no he votado. Y además, hablando de colegios, de las materias que se dan, que para el próximo año las van a cambiar, y es curioso que este tipo de cosas no se dan, ¿no es un poco ilógico que no se den y por otro lado estén fomentando el papel del emprendedor joven, de que los jóvenes
no estén buscando, ni siquiera aspirando a encontrar un contrato indefinido, que es una definición también muy graciosa que hacéis vosotros en la obra. Lo que quieren es, quieren autónomos, quieren pymes, quieren empresas que se endeuden. Pero por otro lado no te están enseñando, como dices tú, en el colegio no te enseñan qué implica endeudarse, cómo hay que montar una empresa, a quién tienes que pedirle un crédito, un aval, qué implica todo eso. Exacto. Es que si te enseñaran eso, no lo haríamos. O tendríamos mucha información y no Claro. les conviene. Efectivamente, como ya comentábamos en la obra anterior con Francisco Vidal, la cultura es una herramienta, ¿no?, que nos hace más humanos, nos hace más eficaces, Más libres. y eso no interesa, ¿no? Si estamos hablando de geopolítica y de países desarrollados, primer mundo y tercer mundo, no hay, incluso dentro del primer mundo, un primer mundo en el que la gente con corbata y traje entienden mucho y la gente que vamos en vaqueros no sabemos Yo realmente creo lo que la está gente pasando. que va con corbata no entiende una mierda tampoco. O sea, el sistema está montado de una manera Depende en el que no hace falta entender para vivir bien. Mm. Hace falta estar bien colocado. Es decir, la educación es una herramienta que, bien utilizada, puede hundir el sistema de vida que tenemos. Hundirlo no en el mal sentido, Sino sino provocar cambiarlo, una ¿no? revolución, Cambiarlo. Y es una cosa muy curiosa porque yo he hablado con gente que lleva productora y entre ellos mismos no tienen muchas veces la seguridad de cómo funcionan las cosas. Porque en un sitio está escrito una cosa y en otro la contraria. Y depende de dónde esté escrito, en qué papel, vale más una cosa que la otra. Es Sí, decir, como las administraciones. todo esto es como la semillita pequeña, luego lo podemos extrapolar a cómo funciona el mundo. Y funciona así, funciona en que tú tienes la necesidad de crear una empresa para poder trabajar, ¿no? Que es lo que ahora fomentan los trabajadores, que ya nadie trabaje por cuenta ajena o lo menos posible, el realiza tu emprendimiento y sueño. demás, porque tú no tienes información pero tienes una necesidad. Entonces, aunque no entiendas, tú lo vas a coger, porque lo necesitas. Cuando tú lo coges, ya eres mío. Y en el momento en el que te han hecho suyos es cuando tú adquieres otra necesidad, que es la de enterarte de qué está pasando para sobrevivir de la mejor manera posible. Exacto. posible. ¿Cuál es la manera de sobrevivir? Endeudarte. Créditos, trampas, Y ya te tienen. engaños. El monto que tienen tu dinero, sobre todo en este país, ya te tienen, porque esa deuda irá contigo hasta que la solventes, y si no, el avalista se encarga, y si no puede, pues alguien lo tiene que hacer, pero desde luego el que nunca pierde son los de arriba. Esos nunca pierden, ¿no? Eso es cierto. Y esto es un poco lo que pasa en la función, que estos empiezan con toda la ilusión, estos chavales, incluso también se puede extrapolar, como decía Álvaro, a su compañía de teatro, ¿no? Con toda la ilusión, con todas las ganas, toda la fuerza, y con sus conocimientos, porque los tienen, se han investigado, se han preparado el proyecto, lo han presentado, se lo han aceptado, probablemente porque tienen un apoyo económico de una empresa importante, y entonces es ahí cuando empiezan a encontrarse barreras, una detrás de otra, pum, pum. Pero esto no era así. Bueno, no pasa nada, venga, pasamos por aquí. Y otra vez, y ya se han atado más y no lo saben. Y un poquito más, y poco a poco, no se ve, eso no se ve en el tráiler porque tenéis que ver la función, pero poco a poco van teniendo la soga al cuello más y más y más, hasta que se dan cuenta de que desde el principio, de alguna manera, eso estaba pensado. O sea, ¿cómo? O sea, ¿lo sabían o no lo sabían? Que nos iban... Para nosotros ha sido como un proceso. No, ellos sí que no lo sabían. Pero los de fuera, ¿lo sabían o no? Y hablando de todo esto, el tema de la escena de la contratación, vosotros que hace poco erais estudiantes, yo que hace poco también lo era, mi primer contrato en prácticas también era indefinido, no definían muy bien cuántas horas iba a trabajar o si iba a cobrar o no. Sé que es comedor ya... Bueno, no, yo nunca tuve de eso, a mí me decían que no me hacía falta comer en mi profesión, que mi profesión era sentada, no había gasto energético. Entonces, esa escena contadme un poco, por favor, Marta. ¿Qué sentisteis cuando la hicisteis? Si os sentisteis identificados, háblame de ella. De la escena de los avales, cuando explicamos todas las definiciones. Y de la de los contratos específicamente, cuando hablan de un contrato en prácticas, lo de la De obligación. Sí, bueno, la verdad es que cuando la estás leyendo dices, bueno, a ver, ahora me voy a enterar, por fin, ¿no? Que tengo la RAE, me lo está poniendo en la RAE. Y la verdad es que dices, estas cosas que yo daba por hecho no son como yo pensaba, o
de repente tú mismo leyendo la escena te ibas dando cuenta de que había muchas cosas que no sabemos bien o que hay palabras que utilizamos y el aval. Vale, pero ¿qué es el aval? O sea, ¿qué implica que me den un aval? ¿Qué es lo que le pasa a ellos, no? Que te han avalado y entonces ya hay alguien, o sea, tú dependes de alguien y esa persona puede decidir por ti en un momento dado. Entonces empezabas a descubrir eso también. Y entonces yo creo que lo que es bueno es que al público le pasa lo mismo, ¿no? Escuche aval y escuche la definición y diga, exactamente es esto, ¿no? Se supone. Y es guay que lo vayan descubriendo a la vez que nosotros lo vamos descubriendo también en la función. Y es interesante. Y a mí me dio esa sensación de, ostras, esto era esto, ¿no? O sea, qué engañada he estado sí, todo este tiempo. O yo creía, o no, porque igual tú utilizas esas palabras en tu vida diaria, sí, porque el crédito que el aval, y bueno, a ver, ¿qué es esto exactamente, no? Eso. Y aunque lleváis poco tiempo con esta función, ¿os ha pasado que os haya venido en público y os ha dicho, oye, pues ahora entiendo esto, o esto no tenía ni idea de lo que me pasaba, o madre mía, mañana mismo voy a ir al banco y que me expliquen esta cláusula, que no la tengo conmigo? ¿Os habéis tenido ya feedback por parte de la audiencia? Sí. Sí, bueno, sí, bastante gente pues, se sentía muy identificada, ¿no?, a la hora de los conceptos o las palabras, que son palabras que utilizamos diariamente y realmente no sabemos lo que significa, o sea, de raíz, de decir qué estoy queriendo decir con esta palabra, ¿estoy utilizándola correctamente? Y a la hora también de yo qué sé, de manejarte con los compañeros, somos caracteres muy distintos en los personajes de la obra como nosotros mismos fuera de ella, ¿no? Y para trabajar, para entenderte con los demás, la comunicación, las palabras que empleas, la comunicación. Es tan amplio el tema y tan divertido que nunca se podría parar de hablar. Y yo como periodista tengo un especial aprecio por la RAE y la mencionáis muchísimo en la obra, entonces David, ha llegado tu turno. La RAE. No contesto. No. Mira, mi acercamiento con la RAE, yo de pequeñito siempre me han llamado el niño diccionario, porque hablaba, pero es curioso, yo hablaba muy bien, aparentemente, pero he de decir que muchas veces no sabía lo que estaba diciendo. O sea, digo compendio, yo te estoy diciendo, es un compendio de no sé qué, no sé cuánto, y yo estoy pensando, compendio, yo pues lo has compendido tú, porque yo no tengo ni idea de lo que estoy diciendo. Entonces, pero a raíz, por ejemplo, de aprenderte realmente una definición en la RAE en la que no te puedes asegurar a nada, por ejemplo, contrato, ¿qué es un contrato? Pacto o convenio, entre partes que se obligan, por 50 sombras de Grey ya sabemos lo que es obligar, que se obligan sobre materia o cosa, menos mal, gracias RAE, y a cuyo cumplimiento pueden ser compelidas. Toma. Tú lo que quieres es que me lea el libro entero. O sea, entonces realmente la RAE ha llegado a un punto te en el lleva cual a otra palabra. es como rascar un cromo. Rascas un cromo, ves una definición y esa te lleva a otra. Entonces, realmente si tomas tu tiempo, todos nos podemos terminar la RAE en un momento dado en el metro. Como los libros estos que te envían, si eliges la opción A, vete a la Vete página. a la página 15. Es la aventura. Pero es curioso porque... Con claro, que te leas la A, la ya has leído claro. todo. Entonces llegas a un momento en el que dices, qué cantidad de información, y muchas veces nos vamos a la RAE, que es la más específica, y muchas veces te lo embrollan, o sea, te lo embrollar, tampoco sé lo que significa, te lo lían de tal manera que nunca sabes realmente lo que estás asimilando. Entonces realmente te quedas en un tema intelectual, sabes lo que puede significar, pero no lo puedes llegar a usar, puesto que aprenderlo te es más difícil que ya el hecho de decirlo. Mira, te digo tronco antes que decirte compañero, o zagal o mancebo, ¿sabes? No sé. Entonces, con esa RAE es un amor-odio, porque a mí la RAE me gusta mucho, pero es verdad que digo, mira chicos, o sea, hay como una especie de pompa, una especie de elitismo, ¿no? Que cada profesión encima lo tiene. Que tenemos nuestras propias palabras, los actores decimos nuestra quinosfera, la proxemia, y nos encanta, ¿no? Y la mayoría decimos, pues tú ponte aquí, yo estoy aquí, vale, proxemia, vale, se acabó, ¿sabes? Entonces, nos encanta como profesionalizar el lenguaje cuando realmente lo que nos está haciendo es diferenciarnos de la comunicación. Hacer la comunicación más difícil. Pero es que yo creo que en realidad la RAE es para eso, para hacer la comunicación más difícil. En periodismo, te lo digo, la tenemos un especial aprecio. Porque te pasa eso que te lleva a otra pregunta. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Porque es que ahora digo, entonces, compelías, obligadas, vale, pero vuelvo.
lo leo cambiando una palabra por otra. No, no, y a mí me ha pasado que dices, voy a poner esta palabra aquí porque según el artículo y lo que estoy diciendo es esta palabra. La RAE dice que no, pero es esto. Entonces te llega la carta del lector y dices tú, vamos a ver, este periódico no lo lee nadie. Pues este artículo se lo han leído y me ha llegado una carta del lector que dice que esta palabra no está bien porque, te juro que me ha pasado, porque la definición de la RAE es que digo, vamos a ver. Pero no ves que por mucho que la RAE lo defina así, esto no es así. Y sobre todo que la RAE no deja de ser un diccionario, y hay muchos diccionarios. No sé, últimamente la RAE ha cogido una pompa, un prestigio que es real o no. Que no, porque que la hace más yo irreal, estudiaba... la aleja del lenguaje, Sí. convierte el lenguaje en algo abstracto y no se lo pone detrás de una vitrina cuando en Eso realidad el es. lenguaje cambia con la gente y incluso en cada barrio o en cada profesión el lenguaje es completamente diferente y las palabras cambian, ¿no? O sea, la denotación y la connotación de la palabra varían Bueno, completamente. peca de los dos extremos. Sí, Porque eso luego te voy a también decir. coge solo y le quita la tilde porque la gente ya no sabe escribir No, con tilde. o entonces... muslamen o guachimán, que está aceptado. O claro, o Guachimán concreta. está aceptado, dices tú. ¿Cuánta Sí. gente has oído? O sea, que es igual sí, porque tenemos muchas, pero guachimán, que es vigilante portuario de toda la vida, que es un O sea, mecanismo. un watchman. Guachimán. Lo que pasa que el spanglish es guachimán. Entonces tú vas al diccionario, vas a la RAE y pones guachimán. Lo que no sé es si es con G o con W, pero guachimán existe. Cada vez se están haciendo más abiertos la RAE, como más modernos. Sí, pero es como, ¿sabes? me abro para una Pero- cosa, pero luego efectivamente Pero manipulo luego- con las Muy tildes del hermético. solo. También o- es verdad que es de la lengua española, es decir, que esa palabra puede ser que se utilice en Sudamérica y no Ya, en es España. verdad. Sí, Entonces también hay que tener ahí... sí, pero Claro, es el un tal voto de pero confianza. Un Watchman. puntito a favor de la RAE. Venga, no está vale. nada A mí mal. lo que me gustaba mucho y por eso la utilizo mucho en el texto, es que tú puedes encontrar la definición de aval y leerla y entenderla, pero luego lo que va por detrás de aval, o sea, tú firmas el contrato de alquiler de mi casa y mi padre me avala, porque si pido un aval al banco le tengo que pagar, y evidentemente no, entonces mi padre me avala, porque mi padre es mi padre y no me va... Y te tiene que avalar, sobre todo si te quiere fuera de casa. Pero no va a quitarme mi posibilidad de seguir viviendo ahí. Pero un aval no significa que esa persona está obligada... Significa que esa persona está obligada a pagar si yo no pago, pero también significa que puede ejercer contra mí si yo no pago. Para Porque asegurarse de él que tiene cumplas. que pagar, claro. Entonces, las definiciones tienen doble camino, ¿no? Que es un contrato. Y que a veces no te cuenta todo, ¿no? Sino una Lo parte. que hay por debajo del lenguaje, que es un contrato. Sí, un contrato es un formulario en el que tal y dos partes y no sé qué, pero también es con lo que la empresa te ata a que tú estés de aquí, a que hagas esto y no más o no menos. Y tú firmas todo Claro. lo que hay aquí. Y en la letra pequeña. Y lo que no hay Además también te lo dicen, firma. Firma en todas las páginas, en Eso. las dos caras, aquí abajo, Sí, y sí, sí, no hace sí. falta que te lo leas, Claro. es todo No, lo sí, mismo. sí. No me Y subrayan además- las palabras que Bueno, no ahora entiendes. igual, léetelo, pero como te lo lees y no tienes nada, en 5 minutos no lo vas a entender, pues es igual. Sí. Y que lo que no está escrito también lo estás firmando. Y siendo una obra con un carácter tan reivindicativo, en el que se critica tanto y se abre tanto los ojos a la gente, ¿no habéis tenido problemas o impedimentos? De momento no. Por el momento no. También De es verdad momento no. que no hemos llamado a puertas políticas en plan, mirad lo que tenemos, chicos, venid a vernos, ¿sabes? No ha sido así, pero es tan políticamente apolítico, me explico. O sea, hay un punto en que se habla de la política, pero llega a lo social, llega al fin y al cabo la obra, más que hablar de todo esto que nos plantea muy bien Joaquín, es un poco las decisiones de nosotros como personas ante esta situación. Entonces, baja un poco. Entonces, cualquier tipo de ideario político que efectivamente está, baja un término de, ostras, ¿yo qué haría? Yo en esta situación, ¿yo qué haría? ¿Con cuál de los cuatro me quedo? Claro, al final Entonces, cada uno- pasa la obra, pasa por unos momentos en los cuales te llega un montón de información y a cada uno le va pesando como entiende. Hay gente que está convencida de que el sistema tiene que funcionar así y no saldrá aquí pensando al contrario, sino se identificará de, yo estoy haciendo esto. Eso es lo bonito de la diferencia entre el texto y los personajes. O sea, los personajes, cada uno toma sus propias decisiones y en una situación así, pues eso, decide actuar de una manera o de otra. Y cada uno actúa de una manera o de otra. Entonces sí que es verdad que los espectadores muchas veces se ven identificados con uno de nosotros. Que dicen, yo creo, o entiendo cómo actúas. Igual no se entienden a todos o no, pero sí que es verdad que a veces se ven reflejados en uno de nosotros. Y dicen, es que yo
lo haría así. O conozco a gente, por ejemplo, hace poco hicimos un coloquio y uno de ellos nos decía, es que yo conozco gente que ha hecho esto. O sea, tenía amigos como cada uno de como vosotros. cada uno de vosotros y les puedo poner nombre. Entonces es verdad que la gente se siente identificada, entiende como en una situación así puedes responder de diferentes maneras. Claro, yo creo que por eso también la gente se identifica con lo que nos pasa, porque es un tema muy reivindicativo y muy actual y además hay muchos enfoques distintos y es muy personal. Los personajes están muy bien definidos y cada uno toma una decisión y un camino. Y entonces, en cuanto baja un poco a las personas, la gente enseguida ya conecta con lo que te está pasando, ¿no? Yo te puedo contar algo, pero si no conecto contigo, igual, pues bueno, pero si conecto de alguna forma contigo y te llega, entonces te vas a implicar, ¿no? El público se implica al final. Y son 4 personajes distintos, habláis de 4 caminos diferentes, un poco los puntos cardinales, ¿no? No vamos a dar nombres, pero ¿qué caracteriza cada uno de esos puntos cardinales? ¿Qué os hace diferente? ¿Cuál es, o aunque sean 3 rasgos de cada personaje que lo enfoquen, que lo hagan completamente diferente? ¿Empiezas tú, Álvaro? Sí. Javier yo creo que es el idealista del grupo, es la persona impulsiva, es una persona que piensa poco, entre comillas, las cosas, eso lo dejaría más a Alberto. Es como la fuerza, es el impulsor, es el que intenta arrastrar a todos con él y lo hace todo de una forma, pues eso, piensa poco las cosas, ve más la imagen de lo que quiere y lo que le gustaría que fuera, pero de alguna forma se pierde el camino hasta llegar ahí. Y el camino hasta llegar ahí es lo que va pasando en toda la obra, ¿no? Que te vas encontrando con muros, te vas encontrando con cosas que no te habías planteado porque no te ha pasado. Y bueno, yo creo que sí, es algo impulsivo, así. ¿Y tu personaje, qué papel juega? Mi personaje, bueno, es el último en entrar en el grupo y es muy amiga del personaje que tiene Marta. Entonces al principio está un poco, de alguna manera, un poquito apartada del grupo porque su padre tiene una empresa que aquí juega un papel importante porque es de alguna manera el apoyo económico, ¿no? Que luego, bueno, tiene su relación con el gobierno y tal, pero en principio es ese aval, ¿no? Entonces ella de alguna manera siempre ha estado muy apoyada económicamente por su familia. Entonces es de una familia bien. Entonces eso a veces les diferencia del resto, ¿no? Y luego, ¿qué papel juega? Ella es es budista. Entonces está, cree muchas veces en la energía, en el positivismo. Y yo creo que tiene muchas ganas de que esto salga adelante, mucha ilusión de independizarse, de creer en ella misma y de poder hacer cosas por ella misma, ¿no? Entonces se implica al 100%. O sea, que son 2 personajes idealistas por aquí, ¿no? Sí, muy diferentes, de hecho chocan mucho. El personaje de Álvaro y o porque el personaje se parecen mucho. se llevan un poco mal, al principio sobre todo. Pero sí que tienen algo de parecido, es verdad. Ellos son a lo mejor más racionales que ahora vamos por el otro lado. Marta, ¿tu personaje? Mi personaje es un poco... tiene mucha fuerza. De ella quiere hacer cosas, tiene mucho empeño, necesita mucho a la gente para llevar a cabo ese empeño. Eso es lo que le ocurre, ¿no? Entonces ella tiene mucha fuerza y necesita este grupo, confía mucho en que este equipo puede vencer los obstáculos, ¿no? Que tienen muchos y que cada vez, pues ella, pues hacemos esto, pues me voy a Malabo, y tiene eso, pero a ella lo que le ocurre es que en cuanto falta esto, se desestabiliza. Y entonces es interesante porque sufre un cambio muy grande y eso le va a marcar como para siempre, ¿no? Entonces lo que le define es eso, es ella mucho empeño y mucho, ella va y hace todo, ¿no? Pero con ellos. Necesita el equipo. Sí. Yo creo que Alberto es la diplomacia o relaciones públicas del grupo, el que hace un nexo con el gobierno para que siempre hace falta ese tipo de personas para que se haya
el feedback, la ambición, una ambición en muchos sentidos muy íntegra y muy racional o práctico, sobre todo porque no deja que esa balsa emocionalmente le desestabilice. Él tiene una idea y quiere llevarla a cabo con sus amigos, quiere hacer un proyecto humanitario sólido, pero está claro que hay que ser práctico. Por eso, si no, nos vamos en una nebulosa y él no quiere. Él quiere tres cosas en la vida, sí, diplomacia, racional y ambición. Sí. ¿Y cómo surgió el caos? ¿Cómo decidisteis juntaros? ¿Cómo buscasteis a la directora? ¿Cómo encontrasteis la sala? Contadme un poco lo que hay, ¿no? El background, un poco lo que hay detrás de ese caos que en realidad está bastante bien organizado. Bueno, nosotros todos venimos de la misma escuela que se llama William Layton y en concreto nosotros 4 somos de la misma clase. Joaquín y Carlota también son de la misma clase, pero de hace 3 o 4 años anteriores a nosotros. Y Marta iba a la universidad, o va, no sé ya, y le daba clase Carlota de teatro, creo, ¿no? Sí. Bueno, eso lo puedes decir tú. Cuando ya nos decidimos juntos que queríamos hacer algo, ahora había que buscar director, ¿no? Y yo dije, Carlota, confiar en mí. Entonces yo le llamé y ella me dijo que le apetecía. Carlota es actriz también. Era actriz, bueno, daba clase de teatro en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, que han cerrado, mucha penita. Pero daba clase de teatro y ahí la conocí. Y yo ahí dirigía dos montajes, pero era amateur, ¿no? Y cuando me dijo esto dije, me apetece muchísimo este reto de dirigir por primera vez actores profesionales, con los que, aunque era su primer montaje, es un tipo de actor que yo todavía no había... Sí, que ya tiene un perfil más hecho que no... Claro, o sea, ya tiene una trayectoria y tenemos un lenguaje común y me apetecía muchísimo. ¿Y surgió, una vez que os juntasteis, surgió hacer las estrategias del caos o queríais hacer algo social pero no teníais muy claro y ahí fue donde Joaquín... Ahí fue. De hecho nos reunimos y pensamos, tras conseguir o cazar o pescar a la directora, decidimos, ¿qué contamos? ¿Quién nos escribe esta historia? Bueno, Joaquín estuvo con nosotros en segundo, cuando estábamos nosotros en segundo haciendo un montaje con Carmen Losa. Sí, en realidad estaba Joaquín de... Todo muy familiar. Y ya nos echó el ojo y dijo, voy a coger a estos 4 que... Pero aceptamos a más gente, ¿eh? O sea, no somos sectarios ni nada por el estilo. Porque sonando así es un poco, si no eres prima de mi hermana, yo contigo no quiero nada, ¿no? Un poco burocracia, ¿no? A mí mismo, sí, en línea con la obra que estáis haciendo. A ver, aquí hay que ser implicados desde el principio. Sí, pero es verdad que cuando ellos me propusieron eso, yo dije, muy bien, ¿el qué? Porque yo necesito saber el qué, porque claro, para saber si digo sí a vosotros, pero no sé el qué, porque si me dices, quiero hacer una tragedia, digo, pues a lo mejor yo no, eso no me apetece, ¿sabes? O no quiero, o no... ¿Quién sabe? O lo mismo sí, pero no eres tú, soy yo, te llamaría. Entonces yo necesitaba saber, o sea, yo iba con mucha voluntad, o sea, me iba a tragar casi todo. Pero luego dije, pero os tiene que apasionar, o sea, esto es fundamental para mí. Si elegís hacer lo que queréis, con quien queréis y como queréis, o sea, tiene que ser algo que os apasione. Porque luego ya os contratarán o no y haréis cosas que regularmente, o sea, no os apetece mucho, pero tenéis que hacer porque... Claro, porque tenéis que ir haciendo currículum y tal. Entonces, pues, al final no encontramos un texto que no sé, entonces yo dije, y aunque lo encontráramos, dije, hay que hacer dramaturgia seguro. Hay que hacer dramaturgia seguro. Entonces, pues hablando de nombres, pues salió Joaquín porque, vamos, Joaquín es mi compañero, familia de teatro, amigo de todo, porque hemos empezado juntos desde el principio hasta ahora. Y ellos lo conocían también, con lo cual la confianza era doble, así que eso fue. Así fue. Y de una reunión tipo taberna de esas que ya no existen, de los coloquios de Valle Inclán, entre cervezas y bastantes desvaríos por estar encerrados. ¿De qué queréis hablar? Es que es verdad, estuvimos bastante tiempo fue pensando, mucho tiempo haciendo obras y tal, porque no sabíamos qué hacer. Porque nos llamaban la atención, pero incluso había una cosa que queríamos que por lo menos el primer montaje fuese ecuánime en cuanto a personajes. Entonces, en eso Joaquín ha sido... Lo ha hecho estupendo porque lo ha hecho muy coral de tal manera que bueno que todos pudiésemos también trabajar con... Luego ya nos tocará pues, ser el alabardero cuarto de Hamlet, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero oye, a mucha honra, ¿eh? Si me oye la Royal, ¿vale? que yo lo hago ni pintado. Pero entonces, claro, ya hablándolo, entonces él como que ellos dos nos estaban como escuchando nuestras ideas, un batiburrillo de
mejunje de ideas que no teníamos ni idea por dónde salían, y luego una especie de cuestionario. Y del caos. Y del caos que surgió, pues se hizo una estrategia y O chimpún. sea que así se fue construyendo la estrategia del caos, ¿no? Que en realidad luego, más adelante, le pusimos nombre a la compañía. Porque la compañía la formamos nosotros 4. Ellos casi son de la compañía, pero no. Miembros honoris, son miembros honoris. Claro. Y entonces, de ahí, después de hacer, bueno, cuando ya estábamos en el proceso de las estrategias del caos, queríamos ponerle un nombre a la compañía, y bueno, 1.000.000 de nombres pensamos, ya sabes, y queríamos que tuviera algo de relación con el primer montaje que habíamos tenido, ¿no? Porque dices, bueno, si estamos 30 años en esto, pues dentro de 30 años que recordemos el primer montaje, cómo fue ¿no? Claro. ¿Y por qué Oyenga? ¿Qué es? Explícalo, Leire, Oyenga. Nada, pues estuvimos... llegó a nosotros un libro sobre la historia de Guinea Ecuatorial, y entonces ahí había un montón de nombres, de personas, de palabras, de un montón de cosas. Y entonces empezamos a echarle un vistazo y encontramos varios, entre ellos Oyenga. Y Oyenga es el grito de alegría que dan las mujeres cuando nacen los niños. Y entonces, más que el nombre, nos pareció bonita El nacimiento. sí, la relación, ¿no? Un poco que tenía con nosotros. Sí, que con es el un poco alumbramiento de la primera la obra alegría de nuestra. que nazca algo, ¿no? En este caso, este proyecto. Y teníamos mucha ilusión y seguimos teniendo mucha ilusión. Entonces, No, desde luego es un nombre muy apropiado y, Sí, ¿verdad? y no se me hubiese ocurrido nunca que venía de ahí, la verdad. Pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, por habernos invitado a conocer las estrategias del caos y cómo funcionan. David Huertas, Marta Reitz, Álvaro Puig, Leire Larecki, Carlota Romero y Joaquín Namuel. Muchísimas gracias. Gracias. Y Gracias a bueno, ti. esperamos que el espectador disfrute tanto como hemos disfrutado nosotros hoy. Desde aquí, Biribó Teatro, la compañía Oyenga Teatro, en nombre de las estrategias del caos, y pues un beso muy fuerte y gracias a Donsta por dejarnos hablar y expresarnos y tener un lugar. Muchas gracias. Gracias.